¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas todas y todos una vez más al canal de Sociedad Histórica y a una de estas charlas de nuestras series sobre pues los artefactos anómalos de la arqueología que se atribuyen a civilizaciones ancestrales, a alienígenas, pues a todo lo que queramos. Hoy no vamos a hablar de Egipto, hoy nos vamos a ir hasta Sudamérica, vamos a irnos a Latinoamérica y a un país con el que últimamente yo estoy teniendo mucha relación profesional y personal, y la verdad le estoy cogiendo un cariño tremendo. Estoy hablando de Colombia. Hoy vamos a hablar de Colombia. También hay artefactos anómalos en la arqueología de Colombia. De modo que, si me lo permitís, antes de empezar, yo quiero dedicar este vídeo de hoy a todos mis alumnos de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y a todos los amigos que tengo ya en Colombia. Porque hoy vamos a hablar de unos objetos procedentes de la arqueología de una de sus culturas, conocida como Quimbaya, o Tolima, también depende de la zona. Pero estos artefactos, estos objetos, que no se sabe muy bien de dónde proceden, porque bueno, tienen sus orígenes antes de los años 50, en una arqueología todavía no muy bien establecida. Había mucho saqueador que vendían estos objetos y de hecho hay infinidad de objetos de esta cultura quimbaya prácticamente por todo el mundo. De hecho, por ejemplo, en Madrid, en el Museo de América, hay una colección de objetos de oro quimbaya que son realmente fascinantes. Bueno, no me voy a entretener más, vamos a lanzar la presentación y vamos a hablar de un objeto concreto, ¿vale?, de esta cultura quimbaya, que es conocido popularmente como el avión de oro o el avión dorado, un avión precolombino de Tolima o de Quimbaya. Ya digo que en realidad no es un solo objeto, no es un solo avión, entre comillas. Estoy haciendo así con los deditos, pero como tengo la imagen puesta no me veis. No es un solo avión, no es un solo objeto, no es un solo artefacto. Pero este que yo os ponía en la imagen, pues es digamos, el originario de toda esta dinámica y de toda esta polémica. ¿Y qué se dijo de estos artefactos? Hombre, obviamente algo podéis presuponer, ¿no? Si os estoy diciendo que se conocen como el avión dorado de Tolima, pues algo podéis intuir. Pero bueno, vamos a ir directamente al principio de la historia. Comencemos, como hacemos siempre, por ubicarnos en el tiempo y en el espacio. Como digo, nos vamos directamente a Colombia en torno al año 1954. Fijaros, aquí tenéis una imagen bastante antigua de una de estas colecciones de objetos de oro pertenecientes a esta cultura quimbaya. No solamente había figuras antropomorfas, se encontraron sobre todo, y hablaremos mucho de ello hoy, figuras zoomorfas, recipientes, idolillos. Bueno, hay absolutamente toda una imaginería espectacular dentro de esta cultura, relacionada directamente, primero, con figuras de oro, con orfebrería y con, sobre todo, un carácter funerario, ¿no? También volveremos más tarde y más detenidamente sobre ello. Ahora bien, ¿por qué el año 1954? Bueno, pues porque este año el gobierno de Colombia cedió una colección, cedió un grupo de estas piezas de oro, de estos tesoros Quimbaya, o si no los cedió, porque de hecho hubo una especie de exposición itinerante por los Estados Unidos. De modo que esta colección de objetos, pues rodó como por 6 o 7 museos de Estados Unidos, terminando, creo que fue en el Smithsonian, o en Nueva York o algo así. Bueno, la cuestión está en que, luego os diré de dónde sale toda esta información, el gobierno colombiano y los curadores de esa colección, que viajaban de forma itinerante con las piezas, permitieron que se realizaran una serie de réplicas, de reproducciones, pues de alguna de estas piezas, ¿no?, de orfebrería y de oro. Se eligieron, creo que fueron 6 o 7 piezas, y se hicieron reproducciones en oro, pues que estuvieron también
generando merchandising, se pusieron a la venta. Ya digo que estamos hablando bueno, pues de los años, a lo mejor principios de los 60, una cosa así. Fue una de estas reproducciones hechas por un famoso joyero americano, no, ni siquiera una pieza original, una de estas reproducciones, la que 15 años después terminaría cayendo en las manos de esta persona, Ivan Sanderson. Ivan Sanderson es probablemente el padre de lo que podríamos llamar criptozoología. Y de hecho ese fue la puerta de interés a estas piezas, ¿no? Pero también es la persona a la que le debemos el término, porque él fue quien lo acuñó, un término que a mí no me termina de gustar porque creo que responde más a una moda hoy en día, una moda casi de sensacionalismo, ¿no? Pero él fue quien acuñó un término que, pese a la naturaleza de estas series de vídeos, yo he intentado siempre evitar. Pero bueno, hoy no tenemos más remedio que decirlo porque Sanderson fue quien acuñó el término OPART, objeto fuera de su tiempo, artefacto u objeto fuera de su tiempo. Pero bueno, en cualquier caso, Sanderson era biólogo, él se dedicaba a la biología, era experto en zoología y luego ya empezó a tener una deriva bastante más paranormal, bastante más parapsicológica, sobre todo, ya digo, dedicado a la criptozoología, lo cual le granjeó ciertas enemistades, le hizo que perdiera gran parte de su credibilidad y demás, y terminó incluso metido en temas de ufología y a través de asociaciones y demás. Pero bueno, Sanderson es la primera persona, bueno, pues que propone una serie de hipótesis, ¿no? Y de planteamientos. Él se da cuenta de que esas piezas que estuvieron rondando, esas piezas latinoamericanas, precolombinas, que estuvieron rondando por Estados Unidos, bueno, pues no respondían a exactamente criterios puramente, ¿cómo decirlos? Zoológicos, ¿no? O zoomórficos. Y se fija especialmente en esta pieza, que es la que veíamos al inicio. Una pieza que tiene, bueno, pues vemos como una forma de un cuerpo, pero que tiene como unas alas, unas aletas y una cola, y bueno, y lo que parecen unos ojitos, unas antenas. Es una pieza que en realidad, bueno, pues no voy a decir ahora mismo lo que representa, pero curiosamente para Sanderson, pues representaría algo más allá de una forma animal, ¿no? No es la única pieza, obviamente, él observa otro conjunto de piezas como las que estáis viendo aquí, aunque la fotografía no sea de muy buena calidad. Como veis, son todas de una forma bastante similar, tienen una cabeza, algunos tienen una cabeza puntiaguda, otros parecen tener boca y dientes, unos tienen ojos mirando hacia adelante, otros los tienen hacia arriba, unos son más puntiagudas, otras son más redondeadas. Las alas o las aletas, bueno, unas son de una forma más triangular, otras son a lo mejor más alargadas, pero todas tienen más o menos una misma forma y una misma estructura. Esta es otra de las más famosas y de las más célebres que comparten, bueno, pues como digo, esa forma de casi de óvalo con una cabeza muy marcada. Esta parece tener incluso una nariz. Las alas con esa forma triangular, aunque esta tiene una especie de como de semicirculitos, ¿no? O de cacharritos. Y además está en la cola, tiene, aunque en esta imagen no se ve muy bien porque es cenital, pero en la parte de la cola tiene lo que sería una especie de enganche, es un colgante. En realidad, estos objetos parece que estaban diseñados para ser colgados o utilizados como broches y demás. Bueno, en cualquier caso, Sanderson empieza a consultar con otros conocidos suyos, ¿vale? Concretamente, según nos cuenta él, ahora os diré dónde, consulta con hasta 3 personas. El primero de ellos es Arthur Poisley, que es miembro del Instituto Aeronáutico de Nueva York, y lo que le dice Poisley es que esa pieza obviamente no parece un animal, sino que tiene una ergonomía aerodinámica. Tiene una ergonomía aerodinámica que, bueno, pues parece estar o se asemeja mucho a lo que podría ser una estructura de un avión, de un jet, de un artefacto
capaz de volar, capaz de mantenerse en el aire, ¿no? Con una serie de características. Sobre todo, se estarían centrando a la hora de hablar de este primer objeto, pues estarían centrando sobre todo en la forma de las alas, que ellos denominan forma delta, y el pico o el morro, ¿no? Así apuntado en una forma aerodinámica. Y por supuesto la cola, que es vertical, a diferencia del resto de los elementos, que parecería o vendría a funcionar como un timón. Eso es lo que le comenta Powley a Sanderson cuando tratan conjuntamente el tema. Además de Powley, él hablará también, Sanderson comparará este tema con una persona que se llama Jack Ulrich, que es piloto, era un piloto alemán y además era profesor de aerodinámica. Lo que viene a comentarle Ulrich, más allá de lo que ya le había comentado Powley, es que la forma que tiene ese objeto, que no parece un animal, tampoco para él, la forma del cuerpo, por decirlo de alguna manera, vendría a mostrar la estructura de los engranajes de un avión de reactor, o sea, de chorro, por decirlo de alguna manera, no de hélice, es un avión de propulsión a chorro, ¿no? No sé de dónde lo saca, pero bueno, ese es otro de los planteamientos que recoge Sanderson tras hablar con Ulrich. Y finalmente, la tercera persona con la que va a hablar Sanderson es un ingeniero aeronáutico que se llama Adolf Heuer. Adolf Heuer lo que le dice, además de lo que ya hemos comentado, es que parece ser que esta pieza, que este elemento, a diferencia de cualquier otro avión moderno, que incluso hoy en día lo podemos ver, que generalmente lo que hacen es curvar sus alas ligeramente hacia arriba, pues este objeto tiene las alas ligeramente curvadas hacia abajo, que es precisamente cómo se diseñan las alas de los jets a reacción. Por ejemplo, el Concorde tenía las alas así curvadas hacia abajo, en forma de delta, con el morro afilado, y por tanto se plantea, él también plantea ciertas similitudes con esa tecnología. Bien, con todas estas propuestas sobre la mesa, al final Sanderson lo que va a hacer es terminar publicando su teoría. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, pues primeramente en el año 1969 va a publicar un artículo que se llama This Airplane Was Made 1000 Years Ago en la revista Argosy, en el año 1969. Y posteriormente lo que hará será recuperar este artículo, recuperar esta investigación e incluirla en un capítulo de un libro, esta vez ya más extenso y tratando más temas, que publica en el año 1972, que se tituló Investigando lo inexplicado, como persiguiendo los misterios del mundo natural. Se conoce sobre todo como Investigando lo inexplicado. Bueno, pues Sanderson en este libro, como digo, ya recoge un capítulo expresamente analizando en profundidad estos elementos, ¿no? Estos artefactos. Es curioso porque en este libro él empieza reconociendo que, bueno, pues que los objetos de la colección principalmente son animales. Y hace una descripción de cuáles son estos animales. Pero cuando llega a este objeto concreto, que es el que hemos visto en todo momento, el que estamos hablando desde el primer momento, bueno, pues se separa y empieza a hacerse una serie de dudas y empieza a hacerse una serie de preguntas y de cuestiones. Hay prácticamente en la primera página de ese capítulo, del capítulo número 10, que se llama Pequeños aviones de oro, él dice, sin embargo, la colección también contenía docenas de los animales claramente identificables, todos representados con la mayor precisión y atención al detalle realista. Por lo tanto, la pregunta que se hizo a la luz de las estrellas sobre esta baratija en particular fue bastante natural. ¿Qué animal estaba representando concretamente ese objeto?
Entonces, veamos primero las posibilidades biológicas. Como veis, él está, sin darse cuenta y sin querer, partiendo de un error. Un error que viene derivado de su propia naturaleza de biólogo. Que es decir, bueno, es verdad que en esta colección hay muchas piezas que tienen formas de animales. Ahora la pregunta sería decir, ¿qué animal es este? Y él hace esa pregunta, ya digo, desde su perspectiva académica, dejando a un lado y obviando otra perspectiva, que es la antropológica, cultural, religiosa y en el fondo casi que arqueológica. Pero iremos con ella un poco más adelante. Él, desde su propio sesgo científico, dice, termina analizando, dice, hay varios tipos de animales que vuelan, pájaros, murciélagos, insectos y varios planeadores, como zarigüeyas voladoras, ardillas, unas lagartijas en Indonesia e incluso una serpiente, dice él. Yo, la verdad que no conozco ninguna serpiente voladora, ¿no? Pero él era criptozoólogo y biólogo de antemano, ¿no? Con lo cual, a lo mejor es verdad que existe. Si conocéis alguna serpiente voladora, decídmelo, porque dejádmelo aquí en los comentarios, porque yo no la conozco, pero me resulta curiosísimo. En cualquier caso, sigue diciendo, también hay otras criaturas que salen del agua y vuelan. Obviamente se está refiriendo a los peces voladores. Y luego hay otros que vuelan, entre comillas, por el agua. Cuando él dice que hay animales que vuelan por el agua, se está refiriendo a animales tipo mantarrayas y demás, que son animales planos, animales que no tienen unas aletas con las que avanzar, sino que simplemente ondean, ¿no? Y los menciona tipos de tiburones y demás. Pero bueno, yo me he saltado ese párrafo y dice, muchos tienen alas, también entre comillas, de tipo delta, como las que menciona, ¿no? Como ha denominado a las aletas de esos objetos, con un par de apéndices carnosos y horizontales detrás, llamados sujetadores, que se utilizan durante el apareamiento. Por lo tanto, lo primero que hice fue pensar que este artefacto era la concepción de un artista antiguo de tal animal. Este punto de partida parece muy lógico y parece, la verdad, que, bueno, pues que muy cabal. Pero luego Sanderson incluye en ese capítulo las opiniones de aquellos ingenieros aeronáuticos, de aquellos pilotos que ya os he mencionado, y empieza a analizar si realmente no estarán o por qué tiene tantas características aeronáuticas ese objeto. En cualquier caso, yo creo que Sanderson, él lo que hace es una especie de análisis y de reflexión como muy pulcra, ¿no? Muy, bueno, es extraño, es raro. Y estas son las opiniones. Pero claro, ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues que todo esto de repente, no por Sanderson, sino por otra persona, explota de repente y se convierte en un hit en el momento que se empieza a hablar de aviones precolombinos que están representando naves extraterrestres que nos visitaron como civilizaciones anteriores y patatín y patatán y todo siempre, ¿vale? ¿Y a quién le debemos ese boom? A nuestro amigo el de siempre, al señor Erich von Däniken. Fijaros, porque el libro de Sanderson, que hemos comentado, se había publicado en el año 1972. En el 72, después de su artículo en el año 69, en el 72 es cuando se publica su libro. Curiosamente, en el año 73, Erich von Däniken, en su siguiente libro, porque Erich von Däniken prácticamente publicaba cada año, se hizo eco o recogió, ¿vale?, en su libro El oro de los dioses, precisamente el tema de los aviones. Y lo convirtió, como digo, en un hit mundial. Erich von Däniken, bueno, pues en este libro en español, porque se publicó en español, eso sí, en español me parece que se publica en el año 76 o una cosa así. Bueno, pues Erich von Däniken lo dice tal que así en español, hablando de, bueno, pues que él ha encontrado infinidad de evidencias
de muestras de aeronaves de la antigüedad, ¿no? Y ahí llega un momento en esta página 41 que dice, yo he visto 3 modelos prehistóricos de avión del más moderno diseño. El primero, que es el que se está haciendo referencia a estos objetos Quimbaya, dice, pude verlo expuesto, aunque pone puede verlo expuesto. Bueno, puede verlo expuesto cualquiera que pase por Colombia en el State Bank de Bogotá. Es verdad que se encuentra allí y el State Bank de Bogotá, de hecho, es quien había hecho la exposición itinerante por Estados Unidos. El segundo está en poder, naturalmente, del padre Crespi. Ya llegará el día en el que hablemos de quién es este señor. Y el tercero está todavía a 240 metros bajo el suelo en las cuevas de Juan Morit, que también llegará el día en el que en esta serie hablemos de quién es Juan Morit. Pero cuando se centra en el avión de Colombia, ¿vale? O en el objeto de Colombia, dice durante siglos, siglos, el modelo exhibido en Bogotá ha sido considerado por los arqueólogos como ornamento religioso. Los arqueólogos me dan lástima. Rien ne va plus. Bueno, ¿qué decir de, antes de continuar, qué decir de este comentario del señor von Däniken, ¿no? Los arqueólogos le damos lástima porque los arqueólogos no damos para más. Menos mal que vino él a salvar a la humanidad y a abrirnos los ojos a todos. Porque los arqueólogos somos un atajo de imbéciles que no damos para más, ¿no? Él lo publica así, le damos pena porque no damos para más. Bueno, sigamos leyendo su magnífica disertación. Dice, el objeto ha sido examinado por expertos en aerodinámica, quienes lo han sometido a pruebas en el túnel aerodinámico. Esto no es cierto, ¿vale? Esto no es cierto. Para esta época, para el momento en el que él está escribiendo este libro, no había sometido a ninguna prueba aerodinámica. Entre otras cosas, porque nadie había tenido acceso hasta este momento a las piezas originales. Solamente se había estado tratando y trabajando con las réplicas que se habían hecho por aquel orfebre, por aquel joyero americano cuando las piezas estuvieron en Estados Unidos. Pero sí es verdad que había habido una serie de, lo que él llama expertos en aerodinámica, ¿no? Ya sabemos quiénes son, porque son aquellos a los que llama Sanderson, y él dice que opinan que se trata de un modelo de avión. Bueno, en realidad no es que opinen que se trata de un modelo de avión, es que están diciendo que ese objeto tiene características similares a un jet, a un avión de reacción. Fijaros, porque es que estamos en los años 70, estamos en los años 70, el hombre acaba de pisar la luna, estamos en plena época del Apolo, o sea, estamos con la idea de la búsqueda del espacio, ¿no? Y de la conquista del espacio precisamente metida a piñón en la cabeza, con lo cual no es raro que se esté hablando de estas cosas o que las pareidolias en los objetos arqueológicos nos lleven directamente a estas cosas. Pero bueno, dice, opinan que se trata de un modelo de avión. El doctor Arthur Poisley, que es, como ya sabemos, el primero al que menciona Sanderson, del Aeronautical Institute de Nueva York, se expresa en estos términos y copia un párrafo sin, obviamente, referenciarlo del libro de Sanderson, que dice, la posibilidad de que el objeto represente un pez o un pájaro es altamente improbable. Bueno, a ver, es altamente improbable, no. Lo que yo creo que es altamente improbable es que esté representando un avión. Tal vez lo que debería haber dicho Poisley o haber recogido Sanderson es, hay un número de coincidencias con, lo que podría parecer elementos característicos de un avión, ¿no? Pero de ahí a decir que es muy improbable que sea un animal, bueno, pues creo que es exagerar, ¿no? Dice, no solamente este modelo de oro fue encontrado profundamente al interior del país, bueno, como si al interior del país no hubiera pájaros, pero bueno, sino que además es imposible imaginarse un pájaro con superficies sustentadoras tan precisas y aletas vueltas verticalmente hacia arriba. Esto es lo que decía, obviamente, Poisley. ¿Es cierto? No, no es cierto. Y es más, llama la atención que esto lo diga un ingeniero del Instituto Aeronáutico de Nueva York, que probablemente no ha pisado, obviamente, la selva amazónica colombiana.
Otra cosa es que lo diga Sanderson, que ya sabemos que sí, que es biólogo, ¿no? Y Sanderson obviamente lo refuta en su libro. Sigamos leyendo lo que nos dice von Däniken, porque no tiene desperdicio. Dice, la parte delantera es maciza, como el más pesado USB-52. Directamente detrás del tren delantero, que no sé lo que entiende por el tren delantero, pero bueno, está la carlinga, protegida por una superficie cortaviento. El fuselaje, o sea, ya utiliza, aquí directamente se lanza a utilizar ya terminología que a él le interesa. El fuselaje abultado a causa de los mecanismos de impulsión allí alojados descansa en aerodinámica simetría, mentira, ya habéis visto la fotografía, pero bueno, sobre dos superficies sustentadoras redondeadas, que es lo que mencionaba obviamente anteriormente Sanderson, ¿no? El modelo en Bogotá tiene dos planos sustentadores en forma de delta, como el Concorde, y concurren, como las de este, hasta formar una nariz puntiaguda. Dos aletas estabilizadoras y la cola de dirección completarían el modelo de avión Inca. Y termina diciendo, que esta es la parte que a mí más me gusta también, junto con lo de que los arqueólogos le damos pena porque no damos para más. Dice, ¿quién será el espíritu taciturno y falto de imaginación que se ponga a sutilizar con pájaros o peces voladores en presencia de estos aerodinámicos modelos? Y bueno, luego ya a partir de ahí empieza a elucubrar sobre que al estar hechos en oro, pues no estarían representando simples animales, ¿no? Porque para él el oro es para representar ovnis y naves espaciales importantes, no para representar ranas y pajaritos y pececitos. Bueno, pues parece mentira que este señor haya escrito tanto sobre el antiguo Egipto, ¿no? Y que no sepa que todos los animalitos, pececitos y pajaritos son sagraditos y que todos se tallan y se esculpen en oro. Pero bueno, más allá de esto, obviamente, como ya os digo, es esta obra de Erich von Däniken y otra posterior que se llama En busca de los dioses, donde vuelve a mencionar con su ironía característica y su falta de respeto hacia el mundo académico el tema de estos avioncitos de Tolima. Bueno, pues se produce la evolución lógica de todos estos temas que en algún momento han pasado por la boca y las páginas de Erich von Däniken, ¿no? Que se crea una cohorte completa de seguidores que lo que pretenden es, aparte de creerse a pies juntillas lo que les está diciendo el gurú o el chamán, pues obviamente lo que hacen es intentar ponerlo a prueba. Y así es como llegamos a los años 90, donde curiosamente tres amigos llamados Peter Belting, Algun Imbum, o como se pronuncie, y Konrad Lubers, que habían fundado una asociación que se llamaba Archaeology, Astronautics and SETI Research Association, y obviamente ultra fanáticos seguidores de Erich von Däniken, bueno, pues presentaron en un congreso, por supuesto creo que era de ufología, una maqueta a escala, un prototipo del famoso cacharrito de Tolima, teledirigido, con el que demostraron o consiguieron demostrar que ese artefacto podía volar. Y esto es muy gracioso y es muy entretenido. De hecho, 3 años después lo vuelven a reproducir con otro modelo basado en otro de los animalitos de Tolima. Y esto es muy curioso porque ellos dicen que lo que han hecho es reproducir fielmente ese objeto y demostrar que aerodinámicamente puede volar. Vale, esa es la teoría. Pero esto es lo que realmente hicieron. En el año 1994 reproducen uno de esos animales, lo apoyan con otra maqueta bastante más grande, ¿no? Y lo gracioso es, como podemos ver en las imágenes, o a mí por lo menos me parece gracioso, es que le colocan un tren de aterrizaje, le colocan una hélice delante, es decir, las alas ni por asomo son exactamente iguales. ¿Que es parecido? Sí. ¿Que es el mismo objeto? Y que con esto debemos de decir que es indubitable que eso es un avión y que ese objeto volaba. Bueno, yo perdonadme, pero creo que esto se queda en una especie de trabajo de fin de curso de unos aficionados al aeromodelismo. Que es muy chula, que es muy bonita y que tiene una hélice muy cuca y que probablemente vuele. Pero de ahí a utilizar ese argumento para decir de forma tajante
que lo que tenemos entre los objetos de la cultura quimbaya, que ahora analizaremos más detenidamente, son aviones que vuelan, creo que hay un tramo largo. Como digo, posteriormente, unos años después, me parece que fue en el 94 al 97, replicaron otro segundo avión, esta vez este que estáis viendo, el que veíamos antes que parece que tenía naricita. En este caso no le ponen hélice, le ponen un motor, le hacen un culete ahí atrás que ya es directamente un reactor, también le ponen su tren de aterrizaje, por si acaso el mismo modelo también lo hacen con una hélice por delante, es decir, hacen, bueno, pues básicamente lo que les da la gana con esas máquinas, las modifican y al final han hecho, como digo, una maqueta que vuela. Pues estupendo. Así me gusta, que la gente tenga hobbies, que se divierta y como decía mi abuela, mientras estás haciendo cosas no estás en el parque drogándote. Pues es lo único que puedo decir sobre ese proyecto de los avioncitos voladores con sus ruedecitas y sus hélices. Ahora, eso en absoluto para mí demuestra que lo que están representando los objetos de Colombia son aviones. Yo creo que lo más lógico y lo más interesante, que es donde se comete un error desde el primer momento en toda esta, en todo este discurso que os he contado, desde Sanderson, ¿vale? Que es quien empieza con esta dinámica hablando con ingenieros aeronáuticos, por supuesto, ya no digo pasando por Erich von Däniken y luego terminando con sus acólitos, ¿no? y secuaces jugando al aeromodelismo. Yo creo que el error de partida está en, oye, ¿por qué no en ningún momento le habéis preguntado a historiadores, arqueólogos o en definitiva a expertos en este tema, ¿no? Es decir, ¿qué sabemos o qué nos habéis contado? Porque no nos habéis contado absolutamente nada de la cultura quimbaya, ¿vale? Que al fin y al cabo son quienes hicieron estos objetos y al fin y al cabo fueron quienes podrían tener alguna pista o alguna historia sobre qué se puede estar representando, ¿no? Si hay algo que defina la cultura quimbaya, a la que pertenece también Tolima, es es que son unos maravillosos orfebres, como estáis viendo, trabajaban el oro de una manera espectacular y a través de esos objetos de oro que nos han ligado y que se han ido encontrando en distintos lugares de Colombia, pues lo que podemos atisbar es un concepto religioso muy vinculado al ámbito funerario y como muchas culturas precolombinas, como muchas culturas de Latinoamérica antiguas, lo que nos están mostrando es una espiritualidad que está estrechamente ligada a la naturaleza, a la observación de la naturaleza. Como digo, si de alguna forma podemos conocer esta cultura quimbaya es a través de sus objetos de orfebrería. Y como estáis viendo, hay algunas piezas conservadas de esta cultura que son verdaderas maravillas y verdaderas obras de arte. Pero claro, todas son como, tienen cierto realismo por un lado, mucho detalle, pero por otro lado también tienen una serie de connotaciones ligeramente abstractas, ligeramente exageradas y ligeramente respondiendo a determinados conceptos que van mucho, pero mucho más allá de una representación realista de la propia naturaleza. Porque la visión que ellos tienen o la interpretación que ellos hacen de la naturaleza obviamente no es literal, sino que responde a un pensamiento mítico, ¿vale? Desarrollado en sus propias creencias, reflejado en sus propios rituales y que en el fondo enmarcan el propio concepto de su fe, de su religión. Y que por lo poco que podemos atisbar a través de los escasos restos que conservamos, pues es que, ya digo, tienen una gran predilección por el concepto funerario a través de estos ajuares, porque la mayoría de estos objetos pertenecen a ajuares, bueno, relativamente ricos. No sabemos de quién, porque como digo, por desgracia, pocos de estos objetos provienen de excavaciones arqueológicas, ¿no? Sino que vienen de saqueos, ¿no? y de huáqueros. Pero, por ejemplo, si seguimos viendo objetos de esta orfebrería, bueno, pues empezamos a ver cómo hay representaciones mucho más simbólicas, empiezan a aparecer ornamentos que van mucho más allá de un clásico realismo
Y, por supuesto, hay representaciones de animales, muchísimas representaciones de animales. Y esto es algo relativamente normal, relativamente corriente. Ahora lo vamos a ver también con más calma. Pero también es cierto que estos animales que se representan en la orfebrería quimbaya, pues no siempre son exactamente realistas, sino que empiezan a mostrar elementos o bien humanizados, antropomorfizados, o mejor aún, o mejor dicho, simbióticos. Es decir, empiezan a entremezclar elementos animales y humanos, o sobre todo empiezan a entremezclar elementos propiamente animales entre sí. Es decir, no todo lo que tiene alas va a ser un pájaro o un pez, sino que puede ser un pájaro con cabeza de jaguar, o puede ser un caimán, un cocodrilo con cabeza de chacal, o puede ser un pez con la cabeza de un pájaro. ¿Por qué? Porque ellos mismos, dentro de su estructura y de planteamiento mental, lo que van a hacer es transformar esos animales generando una serie de elementos míticos que obviamente van a ir mucho más allá de un concepto realista que nosotros podríamos hacer en una mera observación, ¿no? Por ejemplo, si os fijáis aquí en este elemento, bueno, pues obviamente hay una deformación clara de las patas, pero cuando ya llegamos a este tipo de animales, bueno, pues es donde vemos cómo lo que a priori podrían parecer alas de pájaro se mezclan con cabezas felinas, aunque esta fotografía tampoco es muy buena. Aquí vemos como cuerpos que en un principio podrían parecer a lo mejor más reptilianos, ¿no? Como si fuera un cocodrilo, se mezclan con cabezas de jaguar, pero la cola al mismo tiempo está representando otro animal diferente, ¿no? Porque se está entremezclando. Claro, todo esto, que como digo es muy habitual en el mundo precolombino, yo creo que lo recoge perfectamente la antropóloga Enora Gold en un artículo llamado El hombre y el animal en la Colombia prehispánica, que se publicó en el año 2012 en el boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino. Enora Gold lo que hace es recoger lo que yo creo que para mí es la clave para entender cómo interpretar estos objetos, ¿no? Y los posibles animales que podrían estar representando, más allá de aviones, ¿no? Más allá de aviones. Lo primero porque, ya sin entrar en un conocimiento antropológico de estas culturas, la primera pregunta que a mí me surge en este caso es, si estos objetos, ¿vale? Estos supuestos aviones, 6, 7, me parece que en total Sanderson y los demás hablaban de un total de 14 aviones. Resulta que estos aviones, todos, absolutamente todos, que son un puñado, 14, se han hallado en el contexto de otras piezas de orfebrería realizadas en oro que están representando animales. Y además están representando animales que hibridan características de unos con otros, ¿no? Como estamos viendo, de felinos con reptiles, de aves con peces, con seres humanos incluso, ¿no? Con elementos grotescos que nos hablan a lo mejor incluso de ritos, de chamanismo, de una serie de conceptos que obviamente nosotros no podemos comprender porque no tenemos las pautas para entender el concepto o la visión que ellos hacen primero de su propio entorno y segundo, de las relaciones místicas que ellos han relacionado con esos animales y esos elementos de su entorno. Con lo cual, para nosotros es imposible llegar a comprenderlo, ¿vale? Pero obviamente me parece una falacia caer en decir que es que entre toda esa multitud de cientos o miles de objetos que están representando ritualmente representaciones zoomórficas propias de su mitología y de su concepto funerario, había 14 aviones. 14 aviones que ellos vieron en algún momento bajar del cielo con seres extraterrestres. Vale. ¿Y por qué no representan todo lo demás? ¿Por qué no representan las demás tecnologías? ¿Por qué no representan? No lo sé. Pero simplemente son 14 aviones entre medias de todos los demás elementos que son normales. Bien, obviamente es que no son aviones, ¿no? Pero como digo, en este artículo de Enora Gold, ella expone un párrafo que probablemente sea clave a la hora de la comprensión de este elemento. Ella
este artículo lo tenéis publicado en Internet, lo podéis buscar en Google. Ella dice, los mitos amerindios, los mitos prehispánicos, ponen en escena seres zoomorfos y fitomorfos percibidos como individuos capaces de comunicación y de intercambio, y a los cuales se debe respeto. Esto de entrada es algo común, ¿vale? Y conocido por cualquiera que nos hayamos aproximado, aunque solo sea un mínimo, no te digo ya como expertos, como turistas, a la cultura, por ejemplo, inca. Cualquiera que haya viajado a Perú sabe pues que allí hay un culto, o había un culto al cóndor, un culto al jaguar, en México un culto a la serpiente, y no solamente un culto, sino una relación y una interactuación entre esos animales que han sido divinizados, que han sido mitificados y que tienen un rol específico en el universo y en la interacción que el ser humano como miembro del universo hace con esa naturaleza y la hace a través de esos animales. Continúa Gould diciendo, en Mesoamérica, por ejemplo, este fenómeno se observa en el concepto de nahualismo, definido como un lazo de equivalencia entre el hombre y el animal, materializado por la capacidad de intercambiar o permutar sus formas, compartir rasgos comunes a modo de una piel o un disfraz, y que por tanto, ¿vale? Ella lo expresa y lo amplía mucho más en este análisis y en este artículo y pone ejemplos, ¿no? De cómo una piel de jaguar se coloca sobre la cabeza de un caimán y cosas por el estilo, porque lo que están haciendo en este caso es ese nahualismo, como lo define, es permutar entre distintos animales distintas esencias divinas que están demostrando. De modo que uno de los elementos para mí más inteligentes y que se debía de haber hecho desde el primer momento, Sanderson, teniendo en cuenta que eras biólogo, ¿vale? Más allá de que fueras ufólogo y criptozoólogo y todo lo demás, pero tal vez lo primero que se debería haber hecho, que él empezó muy bien haciéndolo, porque él empieza diciendo, hay animales que vuelan, pájaros, insectos, no sé qué, no sé cuántos. Hay otros que no vuelan, pero planean, ardillas y lagartos y la serpiente esta que no sabemos cuál es. Hay peces que vuelan fuera del agua y peces que vuelan dentro del agua. Muy bien. Pero yo voy a hablar con un ingeniero aeronáutico y que me diga si esto es un avión. No, Sanderson, lo lógico es, vale, me voy a ir al entorno natural de la cultura quimbaya y voy a empezar a buscar qué elementos de la naturaleza pueden estar mostrándose, ya sea de forma única o ya sea de forma permutada a través de ese nahualismo en estos objetos. Y por resumiros este concepto, yo os voy a mostrar las tres teorías, ¿vale? Que hoy en día están más recogidas, aunque obviamente olvidaros de que ya podamos llegar a decir en algún momento este objeto no es un avión, este objeto es tal animal, salvo que encontremos un documento escrito por alguien de la cultura quimbaya o Tolima que nos diga aquello que se hizo era este animalito. Y eso no lo vamos a encontrar, pues por desgracia nos vamos a quedar para siempre con la idea, con la hipótesis. Y hay tres hipótesis que plantean algunos de los animales que podrían estar detrás de estas formas que parecen peces o que parecen pájaros. Ya digo, son tres hipótesis de animales. No significa que esos objetos estén mostrando a estos animales en sí, porque a través del nahualismo pueden estar mostrando el cuerpo de este animal, pero la cabeza de un jaguar. O ese objeto que intentaron replicar, que parecía que tenía una nariz, pues es que a lo mejor resulta que es un pez, pero tiene cabeza humana. Es decir, hay una mezcla, hay una simbiosis de conceptos que no llegamos a comprender. Pero hay tres animales que se han colocado, se han postulado como los posibles representados en estos objetos. El primero de ellos es el tiburón toro, que es muy común en las costas del Pacífico, y que, como veis, pues tiene un hocico muy afilado, tiene un cuerpo como muy ovoide, por supuesto tiene una cola completamente vertical, propia de este tipo de peces, ¿no? Lo único que no nos cuadraría mucho es, bueno, pues las enormes alas, ¿no? Las enormes aletas en forma de delta, como estaban diciendo, ¿no? Pero tendría la forma, el cuerpo tendría la forma tubular, ¿no? De ese reactor, como decía el amigo de Sanderson. El segundo animal propuesto, obviamente, es el pez volador.
También tiene una cola en vertical. Obviamente tiene dos pares de aletas bastante más grandes. Sí que se parecen a muchos de las representaciones de aletas que tienen algunos de estos animales representados en la orfebrería de oro de Quimbaya. Tiene ese cuerpo fusiforme, ¿no? Y demás. Y para mí, mi candidato preferido, más allá de todos ellos, y que creo que probablemente sí que esté detrás del objeto principal, ¿no? El primero que fue analizado por Sanderson, y que es muy, muy, muy común en los ríos de Colombia, es el que se conoce como bagre con boca de ventosa. Y que para mí la cabeza, precisamente, es la representación más clara del animal que estamos viendo representado en ese objeto. Esta fotografía es muy mala, aquí tenéis otro, ¿vale? Pero se observa perfectamente como tiene dos pares de aletas. Las aletas son triangulares en forma de delta, la cola, por supuesto, es vertical, la forma de los ojos y, sobre todo, además, el propio colorido de la piel. Esas formas que parecen, esos dibujos que parecen casi geométricos y que además podrían recordar mucho a la piel de un felino, con lo cual es probable que eso también indujera a que se mezclaran, a que se relacionaran animales diferentes con diferentes potencias místicas, intercambiando aspectos entre ellos, ¿no? En ese nahualismo que nos mencionaban en el artículo que os he dicho. Pero bueno, en cualquier caso, fuera el animal que fuera, como veis, hay opciones. Y para mí la lógica, lo que me dice la lógica, el pensamiento lógico, una vez que empíricamente no vamos a encontrar un dato, como digo, fehaciente que nos diga exactamente qué animales eran los que estaban aquí representados, creo que hay dos elementos que influyen bastante en detrimento, ¿no? O en contra del argumento de los aviones. Uno es que tan solo hay 14 aviones hallados entre una infinidad o centenares de piezas que nos están mostrando elementos de la naturaleza con o sin carácter nahualista, ¿no? de elementos entremezclados, con lo cual es más lógico pensar que esos 14 no son una excepción que representan aviones aerodinámicos, sino que lo que están mostrando es más animales, ¿no? del entorno. Y la segunda cuestión es que en el momento que uno analiza el entorno animal, el entorno natural de esa cultura quimbaya, empiezan a aparecer animales que tienen muchísimas papeletas, no solamente para ser los representados o parte, ¿no? de algunas partes de esos animales representados, sino que además tienen muchísimas papeletas de tener una serie de connotaciones y características que podrían haber sido divinizadas o interrelacionadas entre otros animales para llegar a un planteamiento, a un esquema mental de la propia cultura quimbaya. Mi conclusión, mi idea personal, obviamente, es que estamos nuevamente ante, no en este caso un fraude, ¿vale? Yo creo que Sanderson, como amante de la criptozoología, se lo lleva a su terreno y en vez de ceñirse a estamos ante criaturas extrañas, se lo lleva al plano ufológico. Y entonces da un salto tremendo y radical cuando empieza a hablar con ingenieros y con aeronáuticos. Luego todo esto, obviamente, pasa por el filtro de Eric von Daniken, que todo lo magnifica, todo lo masifica, y llega hasta el día de hoy. Hoy en día, en el famoso programa este de Ancient Aliens, ¿no? Ancient Aliens, del Socaulus, el tipo este grial de los pelos raros así, del meme de It Must Be Aliens, ¿no? Hay un capítulo todavía, en pleno 2020, ¿vale? Hay un capítulo todavía dedicado en esa serie del canal de historia a estas máquinas voladoras. Pero por favor, analicen ustedes un poco con raciocinio el entorno, hablen con antropólogos, con etnoarqueólogos, hablen con naturalistas, hablen, es decir, vale, han hablado ya ustedes con ingenieros aeronáuticos y a ustedes les han dicho que la disposición de las alas y la forma fusiforme de esos objetos recuerdan a los aviones y hemos demostrado que si les ponemos ruedas y una hélice pueden volar. Estupendo, sí, me parece estupendo. Ahora, de ahí a que debamos afirmar que lo que están representando son naves espaciales o aviones de época precolombina, obviando absolutamente todo lo demás, que es infinitamente más lógico,
pues creo que hay un salto radical. Creo que es muchísimo más interesante adentrarse en el estudio del concepto del nahualismo, en el concepto de la visión que estas culturas amerindias tienen sobre su entorno natural y cómo lo divinizan y cómo lo interrelacionan, ¿no? Y sobre todo generando una serie de divinidades que no conocemos, de misticismo que no conocemos, más allá del jaguar, el cóndor, la serpiente o el quetzal, ¿no? Sino que es, es el poder del jaguar, la piel de la serpiente, el carácter. Es decir, hay una mezcla de elementos que a día de hoy todavía no conocemos. Y a lo mejor la clave para identificarlos está ahí. Solo que si estamos buscando aviones, en realidad no encontramos la otra respuesta. Y yo creo, ya digo, que me parece bastante más interesante. Nada más. Esto es lo que yo quería comentaros, obviamente, sobre este tema, el avión dorado precolombino de la cultura quimbaya, o los aviones dorados de la cultura quimbaya que fueron y siguen siendo todavía, bueno, pues objeto de esas elucubraciones, ¿no? Estamos ante maquetas funcionales, con retoques, de aviones que se encontraron en la América precolombina. Para mí, nada más lejos de la realidad. Para mí creo que tenemos un mundo por delante para ponernos a analizar la cultura quimbaya, el mundo funerario de los quimbaya y muchísimas más cuestiones que nos están aguardando en Colombia. Con lo cual yo ya tengo una línea más de investigación y un interés todavía más, por si tuviera pocos, para seguir viajando a ese país tan maravilloso. Nada más, como decía al principio, espero que os haya gustado, sobre todo a mis amigos colombianos, y a vosotros os dedico este vídeo de hoy. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo de las charlas de Sociedad Histórica. Chao.